Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González. Y nuestro tema de hoy es el poder de la Biblia. Sí, nuestro tema de hoy es la Biblia, el libro sagrado. La historia del libro sagrado es verdadera y sorprendente. Sin importar cuál sea tu creencia, podrás encontrar que la Biblia es verdadera e inspiradora. Es el libro más vendido de todos los tiempos, con 7.000 millones de ejemplares impresos de manera completa o en parte, traducida en 2.500 idiomas que le da alcance mundial. Lo que hace de la Biblia un libro especial es que en ella mora el Espíritu Santo. El lenguaje que allí encontramos es de los hombres, pero los pensamientos de la Biblia son del Espíritu. Cuando lees la Biblia, estás leyendo lo que Dios le está diciendo a la humanidad. La palabra puede dominar tu mente y corazón, influye en la conducta y carácter de los que la reciben. Con fe. Claro, con fe. La Biblia contiene la sabiduría de Dios revelada a la humanidad. Si la lees calmadamente, atentamente y repetidamente, entenderás sobre ti mismo y este Dios que nos creó. La palabra trata de hacer que te entiendas a ti mismo, que conozcas a tu Creador, que sepas cómo debes actuar en relación con tu prójimo o semejante. Las Escrituras te mostrarán los planes de Dios para ti y para todos los que crean que Jesucristo es el Salvador del mundo, Dios con nosotros. Cuando lees la palabra, lees lo que el Espíritu Santo dice, no lees literatura. Acercarse a esta palabra amerita un estado de santidad y fe en tu corazón. Cuando abres la Biblia y lees, estás escuchando a Dios hablar. La Biblia es un arma del Espíritu Santo para darte paz, santidad, libertad. Es una herramienta para darte liberación y salvación. La Biblia se interesa en tus planes y te ayuda a descubrir quién eres y tu verdadero valor. El Salmo 19 nos expresa lo hermoso que es escuchar esos pensamientos de Dios y lo importante que es la palabra de Dios. En el versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, mucho más que oro afinado, y dulce más que miel la que destila del panal. Muy bien, ahora les voy a hablar del poder de la Biblia. Para que podamos sentir y ser testigos del poder del texto sagrado, debemos valorarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es incontable el número de personas que relatan que la Biblia produjo en ellas experiencias milagrosas al leerla y practicar esa palabra con fe. Dicen que las palabras allí plasmadas fueron suficientes para impactar sus vidas, sanarlos de enfermedades, darle luz y sabiduría para el diseño de un nuevo ser espiritual. Consciente de ser dependiente de Dios, la fama y el origen divino de sus enseñanzas ha llegado a la Biblia. Ha llegado a ser el libro más vendido y difundido en el mundo, que lo levanta como un texto divino, un texto maravilloso, confiable, para guiar la moral de la humanidad y juzgarla. En Proverbios 4:20 al 22 dice: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y salud para todo tu cuerpo. A continuación vamos a aclarar una pregunta que muchos nos hacen. Si la Biblia fue escrita por hombres, seres humanos, ¿por qué ascendió a la cúspide de ser divina o sagrada?
Quiero que en este programa aclaremos dudas y conozcamos el origen de la Biblia, su historia e importancia para los que la atesoran como palabra de Dios. ¿Quién y cómo se escribió la Biblia? La historia escrita nace luego de la creación del alfabeto que se originó en el Oriente Próximo. El alfabeto fenicio con 22 consonantes y la masorética hebrea. Las escrituras son enseñanzas de la tradición oral de padres a hijos desde tiempos ancestrales. En la historia sagrada del pueblo judío podemos señalar el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14, que nos relata cómo Dios habló con Moisés en la montaña del Sinaí. Le dijo: escribe esto para memoria en un libro y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek. Desde ese momento comenzó la relación entre Dios y el hombre, que se utilizaba como profeta para enviar mensajes que venían de parte del Creador del cielo y de la tierra. Dios daba como señal o prueba de que era divina la facultad de ser una palabra irrevocable. Si la palabra era de parte de Dios, se cumpliría. En Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Estos son ejemplos que nos muestran los inicios de la palabra profética o de parte de Dios a la humanidad. Desde ese momento se han reconocido profetas u hombres de Dios que realmente cumplen sus palabras. Son verdaderas porque son inspiradas por Dios. Se cumplen. Sus enseñanzas vienen de Dios y son escritas para memoria de generaciones futuras. Por esto, estas palabras eran transmitidas de generación en generación y conservadas en nuevos pergaminos y documentos que el pueblo judío conservó como historia del nacimiento de su linaje y enseñanza de debajo del cielo, de sus profetas y base de su nación. Fue un pacto renovado con Dios que encontramos en Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. En Éxodo 34:27 al 28 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel. El 28 dice así: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los libros de la Biblia se reunieron para hacer las escrituras que ahora conocemos, en su mayoría entre los siglos 4 y 11 antes de nuestra era, es decir, en el período comprendido entre los profetas Isaías y Jeremías. En los últimos 200 años, los biblistas en general han asumido que la Biblia hebrea en su forma actual data de la época helenística, de épocas tan tardías como los siglos 2 y 1 a.C. La Biblia hebrea, es decir, las escrituras hebreas, contienen numerosas referencias cronológicas que indican que los primeros libros se escribieron en la vida de Moisés y Josué hace 3500 años. Después se añadieron los escritos de Samuel, David, Salomón y otras en el siglo 11 a.C. A esto le siguieron el siglo 9 y hasta el siglo 5 libros históricos, poéticos y proféticos. A excepción del libro de Esther, se han hallado copias o fragmentos de todos los libros bíblicos. Entre los rollos del Mar Muerto, en el siglo I se escribía sobre el papiro que se obtenía de la planta del mismo nombre. Los rollos de papiro eran el vehículo más importante para la transmisión y conservación del conocimiento humano. La Biblia en su conjunto agrupa 66 libros en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Fue escrita por 40 autores que vivieron en diferentes épocas en un lapso de 1500 años, desde el 1400 a.C. hasta el 98 después de Cristo. Es el libro más antiguo del mundo que aún sobrevive. Cada año se distribuyen unos 60 millones
de copias de él. La Biblia hebrea habla y se forma de la palabra transmitida por un conjunto de notas que acompañan el texto hebreo. Es la recopilación de las tradiciones rabínicas relativas a ella, conocida como Masorá, que incluye textos escritos desde el 500 al 1000 después de Cristo. Su función es conservar la integridad del texto hebreo, interpretar el texto y clasificarlo. Por medio de notas, introducir mejoras en el pronunciamiento. Los masoretos son la continuación de los antiguos escribas y su función es conservar con escrupulosa fidelidad el texto que habían recibido de la tradición. Los libros inspirados se les da el término de canónicos, que integran el canon de las escrituras sagradas. El canon bíblico es un conjunto de libros de la historia del pueblo judío que la tradición judeo-cristiana considera divinamente inspirados y que por lo tanto constituye la Biblia. El canon bíblico cristiano está constituido por los cánones del Antiguo Testamento y del Nuevo. ¿Cómo se formó la Biblia? La Biblia judía fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes escritas en arameo. Las Biblias cristianas contienen la totalidad de la Torá, Antiguo Testamento, junto con un grupo de textos posteriores cristianos conocidos como el Nuevo Testamento. ¿Qué significa Tanaj? El Tanaj, del acrónico en hebreo Tanach, es un conjunto de 39 libros de la Biblia hebrea. Constituye junto a otros libros lo que los cristianos denominan Antiguo Testamento. El libro es una explicación documental en donde Moisés modifica, expande el modelo de los judíos, teorizando que la tradición sacerdotal fue escrita durante el período del rey Ezequías 715 a.C. al 687 a.C. Nace entonces la Torá, que viene del hebreo Torá, que define los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, o Pentateuco, que según los religiosos fue escrito por Moisés por inspiración divina. A Moisés se le venera como el gran legislador autor de la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios. La Torá son los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Biblia cristiana se divide en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, donde encontramos libros históricos, didácticos, libros proféticos, y cada libro se divide en capítulos y versículos. También en algunas Biblias aparecen los libros apócrifos, que son señalados así por no haber contado con los requisitos o canon necesario para ser libros sagrados o inspirados por Dios. Libros apócrifos son aquellos cuyos autores, fechas de escritura y propósitos están cubiertos de una capa de duda e incertidumbre. Deuterocanónicos son llamados así por su calidad inferior a la de los libros canónicos o de primer canon, Septuaginta o versión de los 70 que participaron en la traducción. ¿Cómo y cuándo fue integrado el canon de la Biblia? El término canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben integrarla. El determinar el canon fue un proceso hecho primeramente por los rabinos y judíos y eruditos y más tarde por los primeros cristianos. La palabra canónico se utilizó por primera vez en el Concilio de la Odisea de Frigia en el 360 después de Cristo. En el Canon 59 se establece que en la asamblea no se deben recitar salmos privados o libros no canónicos del Antiguo o Nuevo Testamento, libros canónicos. Por consiguiente, vendría a equivaler al conjunto de libros que norman la fe de la Iglesia. Las primeras decisiones en la Iglesia en relación al canon se dieron en el Concilio de Hipona, África, en el año 393. La última definición fue en el Concilio de Trento en 1546. ¿Qué criterio tuvo la Iglesia para saber qué libro era inspirado o no? Para el Antiguo Testamento tomaron la Biblia de los 70, libros protacanónicos y deuterocanónicos. Para el Nuevo Testamento se preguntaban si era de origen apostólico, canon vivo o canon escrito. Para el Antiguo Testamento tomaron la Biblia de los 70.
libros protacanónicos y deuterocanónicos para el Nuevo Testamento, origen apostólico, canon vivo a canon escrito. El uso litúrgico que hizo la Iglesia de estos libros para la Pascua del 367, la coherencia de la enseñanza de un libro que sea coherente con el resto de la escritura, la ortodoxia, listas antiguas del canon, los 73 libros inspirados o canónicos se dividen en protocanónicos, que son los libros aceptados por los judíos, católicos y cristianos. Estos son los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Barak, 1 y 2 de Macabeos, fragmentos de Daniel y Esther, deuterocanónicos del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan, Apocalipsis, algunos versículos de Marcos y Juan. Apócrifo significa escondido. Todos los católicos y protestantes aceptan como inspirados 27 libros del Nuevo Testamento. Finalmente, el nuevo canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona en el 393 después de Cristo y fue definido en el Concilio de Trento en el 1546. Hasta hoy permanece así la Biblia Sagrada. 18 años más tarde, este catálogo en el 385 fue aceptado por San Jerónimo y divulgado en el occidente a través de su traducción oficial llamada Vulgata. Ha sido la conjugación de algunos de ellos o de todos lo que ha dado a la Iglesia certeza bajo la asistencia y guía del Espíritu Santo, de estar ante un libro sagrado y por lo tanto de deber reconocerlo como tal. Finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Un libro de la Escritura pertenece al canon desde el momento en que fue inspirado por Dios para su escritura. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros deberían ser incluidos. Comparado con el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canon del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo algún debate sobre el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, para el 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de la Biblia hebrea. El único que permaneció con algún debate fue el de la apócrifa, que continúa hasta hoy. La mayoría de los eruditos consideran que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero que no están a la altura de las escrituras hebreas. Para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y recolección comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Primera de Timoteo. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias: Colosenses, Tesalonicenses. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento, 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros del Nuevo Testamento, 115 después de Cristo. Policarpio, un discípulo de Juan, reconoció 22 libros, 170 al 235 después de Cristo. Los libros más controvertidos fueron Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan. El primer canon fue el canon nubatorio, que fue compilado en 170 después de Cristo. Incluye todos los libros del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. En el año 363 el Concilio de la Odisea declaró que tan solo el Antiguo Testamento junto con la Apócrifa, unos 27 libros del Nuevo Testamento, fuesen leídos en las iglesias. El Concilio de Hipona 393 después de Cristo y el Concilio de Cartago 397 después de Cristo también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. Los concilios se basan en algo similar a los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. 1. El autor fue un apóstol
o tuvo una estrecha relación con un apóstol. 2. El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. 3. El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. 4. El libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Muy bien, es crucial saber que la Iglesia no determina el canon. Ningún concilio primitivo determinó el canon. Fue Dios solamente quien determinó cuáles libros pertenecen a la Biblia. Fue simplemente cuestión de Dios convencer a sus seguidores a hacer lo que Él ya había decidido. El proceso humano de no reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, pero Dios en su soberanía, a pesar de nuestra ignorancia y terquedad, guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado. La canonicidad de un libro depende de la inspiración divina. La iglesia no causa la inspiración, sino que la reconoce al hacerlo canónico. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Zuleima y Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo.